El romanticismo jurídico es un movimiento jurídico surgido en los comienzos del siglo XIX, representado principalmente por la Escuela Histórica del Derecho, que coloca el origen de todo derecho en el espíritu del pueblo y señala como su fuente más importante a la costumbre. Esta escuela ha sido juzgada como una manifestación de psicologismo social, de carácter místico y mítico, vinculada al nacionalismo y a la Escuela Histórica del Derecho, que justifica las instituciones en función de la historia, o sea, el pasado. Anteriormente, el derecho era concebido simplemente como un instrumento para resolver disputas privadas, y su función podía resumirse como un mecanismo para impulsar conductas. Era un derecho excluyente frente a los problemas sociales. Actualmente, la aplicación del derecho en sociedad se ha modificado a algo que se podría denominar un derecho garantista, ya que ahora se presenta con la función de regular vastas relaciones en la vida social, y este cambio se ha dado debido al desarrollo de la persona humana de la manera en que se consigue la tan anhelada justicia. El romanticismo jurídico, a grandes rasgos, podría describirse como una revolución del concepto de razón. Naturalmente, como sucede en todas las revoluciones, con frecuencia y sobre todo al inicio, prevalece el deseo de oponerse totalmente a la situación anterior. Tenemos así el uso común del término romántico para indicar cómo recoge el diccionario todo aquello que es sentimental, de índole apasionada o inclinado a la melancolía y a la evasión fantástica. Pero la contraposición rígida entre una ilustración dominada por la fría luz del intelecto y un romanticismo, todo sentimiento, humores y pasiones, carece de fundamento. Como hemos visto, la importancia de las pasiones humanas es subrayada por autores como David Hume o Jean-Jacques Rousseau. No es, pues, legítimo reducir las ideas románticas a la celebración del sentimiento contra la razón. Otras ideas forjadas en la mente de los filósofos, poetas y hombres de cultura marchan junto a los ejércitos napoleónicos. La fuerza de la tradición que distingue a un pueblo del otro y se concreta en la existencia de distintas naciones. El devenir de la historia que cambia incluso cuando parecía más sólido. La fantasía del individuo que crea las más altas esperanzas, el sentimiento de la compleja unidad que une el universo, la fe en una época nueva. Es significativo que el romanticismo sea la época de las teorías del arte. En la actividad humana que crea lo bello se dejaba entrever esa libertad que persiste en las circunstancias externas que el romanticismo anhelaba alcanzar. Pero también al mismo tiempo la conciencia de una obra verdaderamente lograda no es la que se abstrae de todo, sino de lo que logra penetrarlo todo, representando en un fragmento la totalidad. El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica, tan importante que todavía hoy vivimos muchos de sus principios, la libertad, el individualismo, la democracia, el nacionalismo, etc. Se conoce como romanticismo aquel estilo artístico caracterizado en los siglos XVIII y XIX, el mismo que se ha considerado un resultado de los cambios a nivel político, económico y social que se dieron en Europa y entre cuales deberíamos mencionar la impresionante Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el avance del capitalismo a nivel mundial. Muchas gracias. Desde el siglo XIX se fundamentó por Federico Savigny la Escuela Histórica, cuyo principal aporte fue el método histórico en los estudios del derecho. La doctrina jurídica contemporánea y la práctica han demostrado la vigencia de los enfoques históricos para una mejor comprensión de la evolución de las instituciones, lo que es particularmente trascendente a las enseñanzas del derecho. Algunos autores han resaltado como principales elementos la vigencia del reconocimiento de que el derecho es parte integrante de la vida nacional y que la ley no puede ser interpuesta arbitrariamente a un país sin tener en cuenta su grado de civilización e historia pasada, la necesidad de una interpretación con perspectiva histórica de las normas de derecho y la necesidad de un estudio histórico o contextualizado de las instituciones del derecho para su regulación normativa. La escuela sociológica alemana, esta escuela introduce el estudio de la motivación en el delincuente y hace la mediación punitativa con la base en factores objetivos y subjetivos. Desde luego, la lista de factores subjetivos la amplía
y a más de esto no solo reconoce la atenuación punitativa derivada de ambos factores, sino que también llega a admitir la exclusión de responsabilidad. La escuela social fue la primera en hacer la distinción entre lo patológico y lo no patológico, con énfasis en lo no patológico, la clasificación de delito y delincuente. Esta escuela nos dice que es normal, quedando a salvo la anormalidad biológica y sociológica del delincuente. Tiene una interpretación legal socio-jurídica. La escuela exegética en el campo jurídico. La égesis es uno de los métodos de hermenéutica jurídica que tuvo su auge en el Código Napoleónico. Básicamente, la égesis pretende limitar las acciones del juez, pues luego de la Revolución Francesa se consideraba que todos los hombres son iguales. El juez en la monarquía era un instrumento importante de poder, por lo tanto estaba en la capacidad de interpretar las normas a su gusto. La jurisprudencia analítica. La jurisprudencia analítica es una teoría jurídica que utiliza los recursos de la filosofía analítica moderna para tratar de entender la naturaleza del derecho. La jurisprudencia analítica no debe de ser confundida con el formalismo legal. La escuela del derecho natural, el iusnaturalismo o derecho natural, es una teoría ética y jurídica que defiende la existencia del derecho del hombre fundado o determinado en la naturaleza humana. Universal, anterior o superior e independiente al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre. También tenemos lo que es la Escuela Histórica del Derecho Natural. La Escuela Histórica del Derecho Natural es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XXI que afirma que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifiesta originariamente en forma de costumbre y tradición. Friedrich Karl von Savigny, o Federico Carlos de Savigny, nació el 21 de febrero de 1779 en Frankfurt del Main y murió a los 82 años el 25 de octubre de 1861 en la ciudad de Berlín. Su contribución a la filosofía del derecho expresa Koschecker. Savigny era una personalidad penetrada íntimamente de la dignidad de la investigación científica y quiso dar carácter de ciencia a todo estudio que tuviese por objeto el derecho, tanto que la misma creación práctica de este fue subsumida por el concepto superior de derecho científico. La expresión ciencia del derecho adquirió al parecer carta de naturaleza en Alemania y en todo el mundo. Como la compilación justiniana, específicamente el Digesto, contiene en su mayor parte al derecho privado, la escuela histórica se dedicó al estudio de esta área jurídica que además fue el principal elemento de la recepción y que sirvió de base a la doctrina romantística del derecho europeo. Enseñó también a Landshut y después, desde 1818, impartió los cursos de Derecho. Enseñó y prusiano en la Universidad de Berlín, fundada en 1809 y que abrió sus puertas al año siguiente. Fue también rector de una universidad a la que dedicó 32 años de su vida. Se destacó como un excelente profesor. Al respecto, Eyring señala: la palabra de Savigny era una serena, moderada, se deslizaba como el río en la llanura, transparente, clara hasta el fondo, sin ningún movimiento extraordinario o brusco, sin borbotear ni producir espuma como sucede en el arroyo en la montaña que arrastra al oyente y puede transportarlo al entusiasmo. Pablo Koschecker considera que para Savigny la universidad debía tener como fin la investigación y la enseñanza. No debía ser una escuela solamente, sino también lugar en donde el estudiante pudiese aprender a pensar y trabajar científicamente. El ciclo se cierra con el siglo, con representantes de la talla de Eyring y Winchay, y también con la aparición del Código Civil Alemán de 1899, que como ya se mencionó, empezó a regir el 1 de enero de 1900. Entre los cargos públicos que Savigny desempeñó a lo largo de su vida, hay que mencionar su función como preceptor del heredero a la corona prusiana, la de ministro de legislación y la de consejero de la Corte de Casación de las provincias renanas. Aunque algunos autores hayan visto la influencia del romanticismo en Savigny y su escuela, Koschecker opina que Savigny no fue un romántico.
a pesar de haber emparentado con la familia Brentano y a pesar de las relaciones que mantuvo con los círculos literarios adscritos al romanticismo. Descendiente de una rica familia, educado con rigidez en la Reforma, habituado a un alto tono de vida, su actitud espiritual se inspira en el clasismo y su temperamento repudia todo lo que signifique violencia, exageración o tendencia revolucionaria. Sus obras. Fue sin duda Savigny el representante más distinguido de la Escuela Histórica Alemana, además de sus aportaciones a la Revista para la Ciencia Histórica del Derecho, principal órgano de difusión de la escuela y que fue fundada en 1809 por su profesor Gustavo Hugo. Savigny también escribió los siguientes libros. Derecho de la posesión, publicado en 1803, en ella Savigny estudia los textos romanos sobre la materia, tratando de buscar el verdadero sentido que los autores le habían dado a la posesión. De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho en 1815. Creía además Savigny que la ley debía ser producto de la razón y no del capricho del legislador, y que debía estar al alcance de todas las personas. Continuando con sus obras. En el capítulo 6, los 3 códigos modernos del libro que se comenta, Savigny se refiere al Código de Napoleón, a la compilación prusiana y al Código austriaco. Considera que los 3 cuerpos legislativos publicados en la misma época apoyan su opinión en el sentido de que los tiempos no habían alcanzado la madurez suficiente como para justificar su promulgación. Como se puede suponer, Savigny desaprueba el Código de Napoleón. En sus propias palabras se puede resumir. En este código, el influjo del elemento político legislativo ha predominado sobre el elemento técnico. De la compilación prusiana expresa que el trabajo de los alemanes, a diferencia de los franceses, fue cuidadoso, con el fin de producir una obra perfecta, mientras que el Código de Napoleón fue realizado con gran premura e inspirado fundamentalmente por fines políticos. Finalmente, cuando trata lo relativo al Código austriaco, afirma que su historia es muy parecida a la de la compilación prusiana. Entre 1815 y 1831 apareció su Historia del Derecho Romano en la Edad Media, que originalmente concibió 6 volúmenes, a los que Savigny añadió un 7º volumen en una edición de 1802. Escribió entre 1840 y 1849 su Sistema del Derecho Romano actual, en 6 tomos. El primer libro tenía por objeto las fuentes del derecho, el segundo se refería a la naturaleza general de las relaciones del derecho, que estas reglas están llamadas a regir. Norberto Gorostiaga considera que el Sistema del Derecho Romano actual es la obra más importante de Savigny, pues continúa siendo un libro moderno y es lo que para nosotros los ingleses llaman el libro de autoridad. Entre 1851 y 1853 apareció su última obra en 2 volúmenes, El Derecho de Obligaciones. La obra está integrada por los siguientes capítulos. Capítulo 1, de la naturaleza de las obligaciones. Capítulo 2, nacimiento de las obligaciones. Capítulo 3, de las extinciones de las obligaciones. Y el capítulo 4, de las sanciones legales contra la violación de las obligaciones.